Hola, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de comentario y análisis político. Estamos con Pepe de Miguel, periodista. Pepe, bienvenido de nuevo a la tertulia. Bien hallado, Alex. Y también estamos con Masha Gabriel, que no requiere mucha presentación. Masha, gracias por participar hoy en este espacio. Hola a todos, gracias a vosotros. Los temas de la semana son elecciones en Cataluña y en Estados Unidos, tal vez no en ese orden de importancia, pero bueno, ahora lo comentaremos. Escalada de violencia en Gaza, declaraciones del líder de Hezbollah, Nasrallah, quien habla sobre potencial militar y amenaza con convertir el Líbano en un Irak o en un Afganistán. Hablaremos del viaje de Pepe de Miguel a Israel, un viaje de solidaridad que comienza el martes próximo, también de Irán y de las maniobras militares en el Golfo, y de una encuesta sobre la percepción de los peligros internacionales. Intentaremos establecer la conexión con Ken Dubin en algún momento, la hemos tenido hace un momento, pero la hemos perdido. Ken Dubin es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y intentaremos obtener algún dato, alguna información, algún pronóstico sobre las elecciones en los Estados Unidos. Si os parece, hablando de elecciones, empezamos por lo más local, nunca mejor dicho, las elecciones catalanas, Cataluña, realidad nacional o nación, ¿no? Ese es el tema. Pepe, ¿cuáles son las coaliciones que se van a establecer? Parece que Convergencia quiere hacer un pacto con el PSOE. El PSOE se inclina por el tripartito, por la reedición del tripartito. Pepe. Hombre, cuando hablamos de Cataluña y su relación con el resto de España, pues mal que le pese a muchos, tenemos que admitir que efectivamente si existe un auténtico 8 diferencial en España por encima de todos es el catalán, incluso muchísimo más que el vasco. Y el andaluz, ¿no? Que está ahora el andaluz es... No, pero por eso, aunque todos se pueden apuntar, yo entiendo que, y en eso coincido con el difunto Fernández Ordóñez, que prácticamente ya al final de su vida pues le comentó a Felipe González, Felipe, no te equivoques, el problema en el futuro de España nunca lo va a constituir tanto el País Vasco como Cataluña. ¿Y por qué digo que es un auténtico hecho diferencial? Pues daos cuenta, o sea, partidos que se han presentado allí, partidos con representación nacional, tienen intereses distintos en el resto de España que en Cataluña. ¿Quién es el más interesado en una coalición sociovergente? El presidente Zapatero, según dicen todos, por evidentes motivos. ¿Quién es el que menos quiere esa coalición? Rajoy, porque claro, es su tumba política para las próximas elecciones. ¿Quién es el más interesado en que se repita el tripartito? El Partido Popular en Madrid. Por el desgaste que implica. Entonces, dime. No, digo, también depende, porque tampoco es lo mismo el Partido Socialista o el PSOE que el Partido Socialista en Cataluña. Montilla sí que está previendo el tripartito, una repetición, porque en principio han llegado al poder, no lo van a soltar tan fácilmente y tienen la posibilidad de repetirlo. El problema del cómo es sociovergente es que yo creo que es a la inversa, porque sería convergio social, lista, porque por eso digo que los intereses están cruzados. Entonces probablemente decir que a Pepe Montilla y a Mariano Rajoy tengan los mismos intereses que a su vez el presidente Zapatero y Artur Mas, pues no deja de ser un tanto surrealista. Por otro lado, daos cuenta que este resultado sí le puede venir muy bien a Zapatero desde el punto de vista en que el PSC ha quedado ciertamente tocado. Entonces, bueno, ya no es lo mismo negociar con un partido tan fuerte como el PSC. No olvidemos que Zapatero llega secretario general del PSOE gracias a la decisiva aportación catalana y luego gana las elecciones gracias a la decisiva aportación de los votos en Cataluña. O sea, el grupo parlamentario que podrían constituir los diputados del PSC en Madrid es mucho más fuerte que el de Convergencia y Unió. Lo que pasa es que lo que yo veo complicado es el plantearse, porque dentro de todas las matemáticas estas posteriores a las elecciones, que por cierto la abstención realmente es el verdadero triunfante de estas elecciones, cada vez más en general la sensación de abstención ante una clase política que realmente no responde a nada, o da la sensación de que no responde a las necesidades. Sí, la mitad de los sí, es impresionante. Los posibles votantes no han votado. Y también otro dato curioso es que ha habido la abstención, pero también 60.000 votos en blanco. Eso también es toda una declaración, ¿no? Esos votos, 2% de voto en blanco. A mí eso me parece un fenómeno muy interesante y muestra de madurez democrática el voto en blanco. Yo lo que realmente más me preocupa de resignación democrática, más bien, diría yo. Sí, bien, pero de querer participar, ¿no? O sea, a mí lo que realmente me ha preocupado más de estas elecciones ni siquiera es una repetición del tripartito, al cual ya se ha dicho que Caroz estaría vetado. Es la irrupción de un partido no antisistema, pero sí no sistema, como es Ciutadans.
que ya están hablando de extender el modelo al resto de España. Es un partido que ya hay declaraciones definiéndose como laico, a favor del matrimonio homosexual, inspirado por cierta gente que han pasado de una izquierda rabiosa a un liberalismo confuso. No deja de ser un tanto surrealista este experimento y hemos comprobado muchas veces como estos experimentos, a mí cuando menos me causa una cierta prevención. No sé, pero la base de este Ciudadans a mí yo creo que es más el anticatalanismo, ¿no? O el antinacionalismo, que es a lo que se basan. Ahí voy, entonces. Tenemos que denunciar una agresión hacia un militante de Ciudadanos de Cataluña, ¿sí? Una agresión que solo se puede calificar como fascista, ¿no? Este joven, creo que un estudiante de la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, llevaba una camiseta con el lema, con el logo de Ciudadanos y fue agredido y, bueno, le pegaron y le quitaron la camiseta, lo cual es terrible, ¿no? Que una cosa pase así más en una universidad. Si os parece, pasamos a un tema de más dimensión y trascendencia internacional, como son las elecciones en Estados Unidos. Todavía no conseguimos establecer esa comunicación con nuestro politólogo y experto Ken Dubin, pero lo intentaremos más adelante. Me dicen justamente que Ken Dubin lo tenemos al teléfono en un viaje que está realizando. A ver si te oye. Hola Ken, ¿me escuchas? Sí, ahora. Gracias, Ken, por atender esta llamada desde un autobús camino a Pamplona. Hola, ¿qué tal? Ken, ¿cuál es tu valoración? ¿Cuál es el pronóstico que haces de las elecciones en Estados Unidos, en tu país, para el martes? Pues creo que son elecciones enormemente reñidas, como todos sabemos. Parece ser que el Congreso de los Diputados va a decantar para el lado demócrata. El Senado es un poco más complicado. Ahí básicamente necesitan los demócratas avanzar 6 escaños. Hay 9 escaños que están en juego y parece ser en estos momentos que hay 4 que van hacia los demócratas, 2 que van a los republicanos y son los otros que realmente están en juego, especialmente Virginia y Nueva Jersey. Que nadie sabe cómo va a acabar y Tennessee es otro que son los 3 que realmente son demasiado estrechos para decir nada y esto luego depende de muchos factores. Por ejemplo, en Tennessee el candidato demócrata es negro y eso puede afectar votos desafortunadamente. Los republicanos han hecho unos anuncios bastante racistas intentando vincular este señor a una fiesta en la mansión de Playboy, saliendo una rubia espectacular en el anuncio pidiendo el voto por este candidato en plan irónico. Dime, Ken, tú has estado participando en la campaña de los demócratas en el exterior de apoyo a Kerry. Justamente Kerry fue protagonista esta semana por una metedura de pata importante, ¿no? Kerry dijo que comparó la falta de educación, la falta de formación con ser soldado en Irak. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dijo Kerry, que tal vez se puede decir en un bar o en un petit comité, pero no a nivel público, ¿no? Es un tema bastante curioso, porque evidentemente fue un chiste que le salió mal, que quería decir que cualquier persona con 2 dedos en frente no habría metido a su país en Irak. Y lo que persona que quiere vivir en Irak debería seguir estudiando, lo cual dejó bastante mal parado a las tropas. Que aunque la gente puede estar en contra de la guerra en los Estados Unidos, hablar mal de las tropas no te va a ayudar en ninguna elección, ni siquiera en la zona más progresista del país. Ahora, Ken, ¿qué puede cambiar con un Senado y un Congreso demócrata? Se habla de la trascendencia que esto puede tener en la política exterior estadounidense. ¿Cómo va a afectar especialmente a los conflictos que hay actualmente abiertos, Irak, Irán, Corea del Norte? Pues la diferencia más clara va a ser en Irak. Si los demócratas acaban ganando una cámara y sobre todo si ganan 2, ya vamos a ver en breve un plan para la retirada de las tropas. A ver cómo, pero desde luego van a presionar muchísimo para conseguir ese plan. Vamos a ver también
si Bush niega rotundamente a intentar cambiar el calendario y se niega a permitir que vuelvan las tropas, quizás vamos a empezar a ver muchas investigaciones sobre corrupción en las filas de los republicanos, sobre las causas por las cuales nos metieron en la guerra, y vamos a ver mucho conflicto, y por otro lado vamos a ver muy poca legislación. O sea, básicamente si ganan los demócratas una cámara, se acabó la presidencia de Bush. O sea, en los últimos 2 años, este señor que ha sido un factor de polarización absoluta en la política americana, no va a poder hacer nada. Yo no creo que Bush sepa ni que los demócratas estén dispuestos a aceptar que se acerque de ellos después de la manera que ha gobernado durante 6 años. Entonces lo que realmente está en juego aquí es una paralización total y absoluta del gobierno federal para 2 años. Ken Dubin, muchas gracias por intervenir hoy en la tertulia. Te dejamos, hay problemas de comunicación, hay ruido de fondo y contamos contigo próximamente aquí directamente en los estudios. Ken. Sí, la próxima vez en el estudio con mejor sonido. Pues muchas gracias, Alex. Gracias a ti, buen fin de semana. Vale, un saludo, adiós. Continuamos con los temas de la semana. Si queréis, bueno, si tenéis algún comentario en relación a lo dicho por Ken Dubin sobre las elecciones estadounidenses. Yo tengo una duda. Yo estaba pensando, cuando decía lo de si ahora, por ejemplo, los demócratas pudieran retirar las tropas, etcétera. Y más que nada una reflexión en voz alta. ¿En qué medida un país es responsable, no solamente un gobierno? Quiero decir, si ahora de repente llegan y dicen, no, miren, no éramos nosotros, eran los otros, nos vamos, hay unas responsabilidades ahí que tiene que adquirir. También lo pienso con respecto a España, por ejemplo, una vez que España entra en la guerra de Irak y de repente dice, bueno, pues ahora hay cambio de gobierno, nos marchamos. Que debería asumir la responsabilidad contraída por el anterior gobierno. Bueno, se habla mucho en Israel también. Sí, un gobierno debe respetar los acuerdos a los que se llegó con la contraparte palestina en los anteriores gobiernos. Es que por la misma razón, si jamás no quiere aceptar ahora los acuerdos de paz firmados por sus antecesores, dice, no, pero eso los firmaron otros. Pero es un debate que tenemos también en nuestra propia casa. O sea, hace poco el secretario general del principal partido de la oposición decía, todos los acuerdos que se acuerden, valga la repetición, aunque sea entre todos los partidos para lograr la pacificación del País Vasco, tienen fecha de caducidad cuando el Partido Popular vuelva a ganar. O sea que es un debate que ocurre en todos lados por lo que vemos. Yo no creo que tengan tan fácil retirarse de Irak como lo tuvo España. Evidentemente nosotros recordaréis las declaraciones del ínclito ministro Trillo diciendo que estábamos en una zona hortofrutícola poco más o menos que con un hospital de campaña, con lo cual realmente que España desapareciera de Irak no supuso ningún problema, como ahora mismo efectivamente sí puede suponer la retirada de Estados Unidos. Yo solamente hay un tema que me gustaría acabar comentando muy rápido, porque también se me ocurren chistes horribles sobre las elecciones y sobre tener 2 dedos de frente, ir al frente y esas cosas que mejor no hacemos. Pero yo sí... ¿Podrías presentarte a las elecciones? Pero a mí me preocupa mucho que Karl Rove, ese auténtico señor de las tinieblas de la administración Bush, está estos días muy optimista con las encuestas. O sea, cuando absolutamente todas las encuestas del país están polarizadas a favor de los demócratas, Karl Rove dice que va a haber una gran sorpresa, con lo cual, bueno, si lo dice Karl Rove, vamos a esperar hasta el final del partido. Con las encuestas y las elecciones y los resultados y los análisis, cada día creo que vivimos en un mundo maravilloso. Pensaba en las catalanas, en las que a mí me da la sensación de que todos han perdido, pero salen todos. O sea, no, pero sobre todo que ninguna encuesta preveía 3 escaños para Ciudadanos, ¿no? Volviendo al tema de antes, sí, lo cual pero es muy significativo. Lo que me refiero es que independientemente PSOE considera que ha ganado, bueno, el Partido Socialista es otra cosa. El Partido Socialista cree que ha ganado, sí cree que ha ganado, todo el mundo cree que ha ganado. La gente está contentísima con las encuestas, todo el mundo cree que... Incluso los que han perdido escaños. También han ganado, por eso. Montilla, estaba exultante prácticamente, que es probablemente uno de los grandes perdedores. Eso forma parte de la liturgia, ¿no? Eso es un país en el que no somos capaces de decir usted tiene razón y yo estaba equivocado, o usted ha ganado y yo he perdido, lo que pasa es que a lo mejor gobierno yo porque consigo convencer a más gente. Pero ahí tienes que no sería tan difícil. En los Estados Unidos ocurre lo mismo, las encuestas dan una derrota demoledora, pero están contentísimos.
que de todas formas podemos ir a grabar anuncios y tal, ¿no? Por lo que hemos visto, alguna cuña de Radio Sefarad que nos la preparen estos chicos de las campañas. Eso estaría bien. Bueno, si me permitís pasamos Por favor. página y bueno, pues que digo, porque si no nos va a comer la tertulia las elecciones catalanas y tampoco creo que sea cuestión, ¿no? Sobre todo que no creo que tenga tanto interés para quienes nos escuchan fuera de España, incluso me atrevería a decir fuera de Cataluña, pero tampoco vamos a hacer esa broma de mal gusto. En fin, continuamos con las declaraciones de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que reaparece en la televisión Al-Manar, la televisión de Hezbollah, para advertir de que su desarme transformará el Líbano en un Irak o en un Afganistán, y también dijo que ha recuperado todo su potencial armamentístico y que cuenta con 33.000 cohetes. Lo primero parece más factible que lo segundo, ¿no? Difícilmente se ha rearmado hasta ese punto. No creo que se haya rearmado hasta ese punto, no creo que tenga básicamente porque no le ha dado tiempo a rearmarse. O sea, ya no digo porque haya tenido... Que lo conseguirá probablemente. Y sobre todo no digo que haya tenido facilidades o no, o que las tropas ahí se estén trabajando como deban o no, pero no le ha dado tiempo. De todos modos, también hay que entender, o creo, la situación que está teniendo Siniora en estos momentos dentro del propio gobierno libanés. Hay una gran tensión y Hezbollah, con esta especie de autoproclamado triunfo, quiere sacarle unos réditos políticos que probablemente, aunque no nos esté llegando, no lo sé, esto es sospecho, no le están dando tantos frutos como pensaba. Probablemente Hezbollah esté políticamente teniendo que pagar un poquito la factura de los muertos y de la destrucción que provocó en Líbano, con lo cual le conviene una demostración de fuerza, una vez más, y todas estas fantasmadas y fantochadas y no sé cuántas cosas que se puedan decir de somos los más fuertes, ojo a todo el mundo, convertiremos esto en Irak, no sé, eso lo decía ante la posibilidad que justamente un señora débil solicite una ampliación de la misión de Naciones Unidas y desarme de Hezbollah. Yo creo que todos sabíamos, o que todos éramos conscientes de que era casi una cláusula de estilo, ¿no? En la resolución hablar del desarme de Hezbollah, desarme entendiendo como ir a sus campamentos, ir a sus búnkeres, ¿no? Por eso digo, pero nadie nos creíamos que fuera a haber una fuerza que fuera a sus búnkeres, que fuera a sus campamentos a recoger las armas, como se hacía en la Italia de la segunda posguerra, cuando se iban recogiendo las armas de los partisanos, ¿no? Y todo el mundo las entregaba porque decía ahora hay que construir el Estado de mayor o menor grado, ¿no? Sí, entonces es lo que dice Massa, que se van a volver a rearmar, no me cabe la menor duda. No es lo mismo antes el paso tan descarado de armamento a través de Siria, por ejemplo, que ahora, que hay una fuerza de la ONU de verdad allí, que su objetivo sí, que Nasrallah tiene marcados objetivos a 4 o 5 años, pues también es cierto, que se están dando pues también curiosas mezclas, como hablábamos antes de Cataluña, pero ahora también allí, pues ahora Michel Aoun resulta que es un aliado estratégico de Nasrallah, que es lo que nos tiene acostumbrados Líbano, y sospecho que esos planes a medio plazo, probablemente si repetimos esta tertulia dentro de un año, estemos hablando, pero hayan cambiado las alianzas y hayan cambiado situaciones. Bueno, esperemos que situaciones desde luego hayan cambiado para bien, porque a mí me parece que no sé, yo soy un poquito más optimista. Tengo la sensación de que también estas salidas de repente esta reaparición de Nasrallah también responde a un ahogamiento que ellos deben de estar teniendo, claro. ¿No? Necesitan demostrar que siguen ahí. Claro, yo la última tertulia que estuve, que precisamente estaban Ken y Macarena, no recuerdo el apellido, lo siento, esta periodista Macarena de La Razón. González. Es cuando yo decía, cuando la gente dice, bueno, ha triunfado Hezbollah, Israel ha perdido, ¿no? Hombre, Kissinger decía que en este tipo de guerras el ejército regular, si no gana, pierde, y la guerrilla, las fuerzas irregulares, si no pierden, ganan. Pero una de las cosas que comentábamos era que estaban bajo tierra todos los líderes de Hezbollah, que ya había quedado en evidencia una serie de cosas, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, probablemente, ha llegado un momento en el que él ha tenido que salir porque la gente estaba empezando a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Ya nos dieron el dinero por nuestras casas destrozadas y tal, pero esta gente que se suponía que eran los que estaban detrás de nosotros, ¿dónde están? Y probablemente eso hayan tenido que salir como una bravuconada. Esta semana hubo también una acción israelí, aviones israelíes sobrevolaron Beirut con el fin de presionar al gobierno del Líbano, especialmente por la cuestión del embargo de armas, de mantener control sobre Hezbollah. ¿Y cómo pensáis que esto influye sobre ese frágil equilibrio libanés? Yo honestamente tengo que decir que no lo comprendo. Es decir, sí puedo comprenderlo en términos estamos aquí, ojito con seguir manejando armas como os da la gana, etcétera.
pero también me da la sensación de que somos una especie de que nos damos constantemente contra el mismo muro, constantemente con el mismo tipo de actos, ¿no? Evidentemente, es decir, Israel aquí está violando las normas de la ONU, ha dicho que no está la resolución de la ONU. Entonces, es muy difícil, llega un momento que es muy difícil de comprenderlo. Evidentemente tendrán sus motivos, estará haciendo todo el tráfico de armas. No son vuelos de vigilancia, ¿no? Para vigilar. No, son lo que dice Massa, son vuelos de estamos aquí. Por eso yo lo leería más en clave interna, incluso, tal vez. O sea, estamos en un momento también en la que la situación política israelí es verdaderamente confusa. Hay abiertas un montón de comisiones sobre el desarrollo, cómo se desarrolló la guerra contra Hezbollah, la situación del presidente totalmente lamentable de confirmarse, muy lamentable, pues todos sabemos cuál es. Olmert, el político peor valorado, Lieberman que entra en el gobierno, lo cual a mí verdaderamente me ha hecho perder bastante de mi optimismo antropológico. Entonces tal vez también puede ser un acto de distracción o leerlo en clave interna, es decir, seguimos nosotros controlando pequeñas. También hubo un incidente con una fragata alemana que como comentáis, pues también qué sentido tiene, ¿no? O sea, lo que a lo mejor mientras hablamos del vuelo sobre Beirut no hablamos de otras cosas, o sea, Pepe, no lo sé. A pesar de estar perdiendo tu optimismo antropológico, como dices, el martes viajas a Israel en un viaje de solidaridad precisamente a las zonas, a la región del norte, las zonas que fueron más afectadas por esa guerra con Hezbollah y que fueron atacadas con miles de misiles durante ese mes que duró la guerra. Cuéntanos, ¿cómo es ese viaje? ¿Qué iniciativa pues, es y mira, cuál es el plan? El plan es recordar que el norte también existe, o sea, parafraseando, claro, el norte que luego es el sur del otro lado, pero el norte también existe. Es muy fácil, pues eso, aquí en España estamos muy acostumbrados a hablar, todos sabemos cómo arreglar la situación mundial, todos sabemos cómo arreglar la selección de fútbol, todos sabemos cómo arreglar el conflicto de Oriente Medio, pero se trata de un viaje de ir allí con fondos que se han recaudado. Los Miro Shoet y Elias Nir son los que un día decidieron que estaba muy bien hablar, como ya comentaron aquí en la radio. Entonces vamos básicamente a decirles, comprendemos lo que habéis sufrido. Todos sabemos que la zona norte de Israel no es precisamente una zona de potentados. Las poblaciones bombardeadas, algunas como Kiryat Shmona, llevan muchísimos años sufriendo terribles atentados, sufriendo hostigamiento constante, incursiones terrestres incluso. Entonces es en la medida en que nosotros podemos ir, pues decirles, mira, no estáis solos, también hay gente de fuera que nos acordamos de vosotros, y bueno, pues desde plantar árboles hasta llevar los fondos que se hayan podido recaudar, hasta hablar con ellos y que nos cuenten sus experiencias, ¿no? Vamos a hablar con una familia cuya casa fue totalmente destrozada por un misil. Entonces, bueno, es ponernos de verdad en el lugar del otro para aunque solo sea para luego poder venir y hablar con más conocimiento de causa, y tal vez sin los tópicos son los que desde nuestra cómoda situación en España pues a veces hablamos. Magnífico. Y además Pepe de Miguel se lleva una grabadora de Radio Sefarat y podrán escuchar esos reportajes y entrevistas con los protagonistas de esa tragedia del norte de Israel próximamente aquí en Radio Sefarat a partir dentro de una semana. Ya podemos decir que Radio Sefarat va a llegar hasta el Golán. Intentaré comprobar allí cómo se escucha. Ten cuidado por la zona. Fenomenal. Cambiamos de tema. Nos seguimos en Oriente Próximo. Irán hizo maniobras militares en el Golfo, lanzó varios misiles que tienen alcance para llegar a Israel, y en particular lo justificaron de la siguiente forma: se trata de mostrar la fuerza y el deseo nacional de defensa global frente a cualquier amenaza contra la soberanía de nuestra tierra islámica. A mí me gusta lo que decían luego, pero que ningún país tenía que sentirse amenazado por esto. Dices, no hombre, yo me armo hasta los dientes, pero que nadie se sienta amenazado. Yo me acuerdo, me recuerda esta situación, que vosotros sois mucho más jóvenes que yo, cuando la India comenzaba sus experimentos nucleares. Entonces cuando se le decían, pero bueno, ustedes, ¿para qué quieren? No, esa es la respuesta del gobierno indio. O sea, me dice, perdón, Gandhi, dice, no es que queramos construir una bomba, solamente queremos saber si podríamos construirla. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que claro, hoy día cuántas pruebas nucleares ha ya desarrollado la India. Claro, eso que consiguió que Pakistán evidentemente se pusiera nervioso, ¿no? O sea, aparte de la falacia que son estas palabras, yo lo peor de esto, hombre, lo peor es la amenaza, por supuesto, pero es lo muchísimo que me aburre, lo rancio que suena. O sea, esta misma retórica es que suena tan antiguo que es que ni siquiera ves que tengan una
una idea clara, aunque fuera más perversa aún, o sea, que es que todo como dar vueltas a lo mismo, simplemente pues eso, para mantener ahí un statu quo y que la gente, mientras sigan hablando de la defensa de la tierra islámica y pues no se planteen las cosas que realmente le interesa a una sociedad del siglo XXI. Bueno, rancio, aburrido y reiterativo también es el anuncio de los premios a las caricaturas sobre el Holocausto. Masha, tú lo diste en las noticias de Radio Sefarat. ¿Sabéis, además de los $12.000 que dan al premiado, sabéis cuál es el premio? ¿Cuál es? Es una estatuilla que representa a un joven palestino lanzando una piedra. Amigo. Hablando de originalidad. Si lo sé, mando yo algún dibujito también, porque... Claro, o sea, es que claro... Ese premio pero lo vale. No, pero es que, ves, o sea, y esto sí que es triste en el sentido de decir que una vez más al pueblo palestino le utilizan todos y nadie se preocupa realmente. Hablo de sus supuestos hermanos, y lo pongo entre comillas, porque es que desde el año 47 que les dicen no aceptéis la creación de un Estado palestino porque esta gente les vamos a echar al mar en un par de días, llevan utilizándoles todos, echándoles de todas partes. Recordemos Jordania, Septiembre Negro, recordemos Líbano, recordemos Túnez, y verdaderamente esa es la tragedia, que es que una vez más, para un acto bastante execrable, si no fuera tan ridículo, utilizan eso a un pobre chaval palestino, en el sentido pobre, porque es que es una utilización tan rastrera. ¿No? En Irán, con el nieto sobre el Holocausto. Yo creo una pequeña estatuita de un ayatolá. Yo creo que incluso Ahmadinejad un pequeño ayatolá, pero claro, déjeme en paz al pobre chaval, que a lo mejor efectivamente está en la Franja de Gaza y no puede tener muchas más posibilidades por todas las circunstancias, tanto internas como externas, que lanzarse a tirar piedras. Yo creo que, siendo optimistas, incluso Ahmadinejad es consciente de que la causa palestina despierta mucha más simpatía que sus llamados a destruir Israel. Es decir, por mucho que hay veces que uno dice, no, ha llamado a destruir Israel, todo el mundo, nadie, todo el mundo, hay gente que sí, pero la mayoría, afortunadamente, es consciente de lo que representa, y también la mayoría es simpatizante de un pueblo que, como tú bien has dicho, es utilizado y maltratado constantemente por todos. Entonces, evidentemente esto despierta más ganas de ser utilizado, porque es más caramélico. Claro. Bueno, hablando de Ahmadinejad, de Nasrallah y también de Kim Jong, y esto ya para terminar, una encuesta muy de nuestro Kim amado líder, ¿no? El amado líder, sí. Justamente hay una encuesta que publica el diario The Guardian el viernes. Es una encuesta que forma parte de una consulta internacional en la que participó también Haaretz, Die Presse, el Toronto Star y algún otro periódico latinoamericano, y ahí hay una especie de ranking, una encuesta donde preguntan a la gente cuáles son sus preocupaciones sobre seguridad internacional, quién supone la primera amenaza. La primera es Bin Laden, con un 87% de los encuestados, pero el segundo es Bush, y le sigue Kim Jong-il, o dos, nunca me queda muy claro. Es Il, segundo. Y Nasrallah y Ahmadinejad. Es decir, Bush es, ¿no? Como titula el artículo de la agencia EFE, Bush, el terror hecho presidente. 3 de cada 4 británicos consideran al presidente estadounidense más peligroso que el líder norcoreano o el mandatario iraní. La verdad que eso es como poco sorprendente. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo... Así, no os sorprende mucho. A bote pronto, claro, Bush puede ser más peligroso, entre otras cosas, porque tiene una capacidad de destrucción infinitamente mayor que los demás, pero yo me permitiría una pequeña última reflexión, de verdad, ya me callo. Hace un año, si hubieran realizado esta encuesta, me juego el cuello a que alguien con el nombre de Sharon aparecería entre los primeros lugares. En el 2003 apareció Israel como primera amenaza a la paz mundial. Entonces, quiero decir, si ahora no aparece, y me ha sorprendido, porque es también muy fácil y muy recurrente que la gente cite, pues es un pequeño conflicto importante, pero pequeño comparado con otros que ocurren a la vez en el mundo, de los que parecemos no olvidarnos tantas veces, que no aparezca ningún nombre de un primer ministro israelí o el mismo Israel, me parece verdaderamente positivo en comparación con años atrás. Hombre, yo creo que además son líderes especialmente, iba a decir carismáticos, no quiero decir que conocidos, sean conocidos. Carismáticos en el sentido más... Bush no sé si precisamente carismático es lo que lo define, pero son como lo religieron, no lo olvidemos. Son líderes que se encargan bien de agitar los miedos de su pueblo y cada uno de los suyos, y Bush utiliza mucho el miedo, así como Nasrallah, la humillación, o sea, cada uno sabe dónde duele en su pueblo y dónde hacer que se exalten los ánimos, y evidentemente los ánimos exaltados pues representan un verdadero peligro. Tal vez lo que deberían hacer, iba a decir todos, pero no creo que no creo que le sea conveniente a Nasrallah o Bin Laden
que la gente se... Bin Laden sigue en el primer puesto. Bin Laden es como Shakira, ¿no? Que siempre está arriba en los... Está en el top 1, ¿no? En el del ranking. Pero también aquí Con lo que hay perdón es por que... Shakira, no era una... Pepe de Miguel pone una cara Los de... 40 principales, estaba pensando en estos top 10 musicales, ¿no? No, lo que ocurre había es que también... es cara de perderme algún líder David islámico Bisbal, que no conociera en este gente... momento. Bueno, perdón. Que siempre sale el Alex. primero en la lista. Simplemente ya para terminar, yo pienso también que lo que hay aquí muchas veces, que al fin y al cabo esto es una encuesta que se realiza en países occidentales y atribuimos también tal vez una responsabilidad especial a nuestros mandatarios, ¿no? Quizás justamente porque Bush es nuestro, nos guste o no nos guste, es por la razón por la cual se valora con mayor crítica, y también porque los otros, Kim Il-jong o Kim Jong-il y Nasrallah y Ahmadinejad, tenemos una percepción de que reaccionan o que actúan en reacción a las acciones de la potencia mundial. Tal vez eso no sea la interpretación más correcta, pero lo que decías, Pepe, Bush y los Estados Unidos, con su capacidad militar, tienen una capacidad de destrucción que es innegable. Terminamos la tertulia aquí. Os agradezco mucho vuestra participación. Masha, muchas gracias por estar. A ti y ¿Volverás? a Pepe, no sé, me lo Pues tengo que pensar. Pepe de Miguel, muchas gracias. Yo pienso volver de Israel, vamos. Enhorabuena por Muchas ese gracias. viaje y Ya os cuéntanos contaré pronto. con calma. Shalom, Shalom, amigos, hasta pronto aquí en la tertulia de Radio Sefarad.